Hola amigos y amigas, un abrazo muy fuerte para todos y para todas. Estoy aquí para hablaros de una red social muy especial. Son estos tiempos de redes sociales, ¿verdad? Proliferan, hay muchas, algunas son muy masivas, pero creo que cada vez somos más las personas conscientes de que esas redes sociales tan masivas, que están integradas en grandes corporaciones multinacionales, con sus objetivos, con sus intereses, con sus fines de lucro, no se corresponden con lo que brilla en nuestro corazón y también brilla en nuestra alma, ¿verdad? Es como si hubiera algo en nosotros que evidentemente valora lo que la red social o esas redes sociales posibilitan, la intercomunicación, el encuentro, etcétera, etcétera, pero echaran en falta una red social, en definitiva, consciente y que vaya en coherencia con lo que tanto sentimos. Pues bien, quiero comentaros que esa red social ya existe. Esa nueva red social que surge del corazón y del alma de muchas personas, de muchos hombres y mujeres, totalmente al margen de corporaciones, de multinacionales, de transnacionales, y que por tanto tienen como bandera la libertad y la conciencia, esa red social ya existe. Y esa red social tiene un nombre, la red social de Estado Universal. Estado Universal es un proyecto, es una iniciativa promovido también por personas que hemos tomado conciencia de que hay una nueva humanidad que ya está entre nosotros. Cuando hablamos de nueva humanidad, amigos y amigas, no estamos hablando de una entelequia, ni estamos hablando de algo que tenga que venir no sabemos de dónde. La nueva humanidad está en ti, está en mí, y cada vez somos más personas las que la estamos plasmando en nuestra vida cotidiana, en nuestra práctica diaria. Estado Universal se dirige a poner su granito de arena a esa plasmación de la nueva humanidad, a sacarla de nosotros mismos y a compartirla con los demás. Y es por eso precisamente por lo que el proyecto Estado Universal, como os comentaba hace un ratito, hemos puesto en marcha una red social creativa, una red social consciente, una red social libre y una red social responsable y ética, porque esta red social tiene unas pautas de funcionamiento que garantizan precisamente el comportamiento ético y tiene igualmente unas pautas de funcionamiento que permiten, en conexión con la web del propio proyecto Estado Universal, a la que ahora haré referencia, permite acceder a instrumentos y permite acceder a herramientas muy potentes como pueden ser Babel o como puede ser también el colaborar y el contribuir con causas, con proyectos de causas, causas solidarias, causas generosas, a las que a través de Estado Universal y a través de la red también podéis no solamente conocer, sino participar y, a ser posible, participar activamente. Concretamente, la web de Estado Universal es estadouniversal.org. A través de ella precisamente podéis acceder a esa red social a la que vengo haciendo referencia y de corazón os invito a que cada vez más personas vayamos usando nuevas herramientas, herramientas conscientes que las tecnologías nos permiten. Las tecnologías por sí y per se son estupendas, son maravillosas. Cosa distinta es el uso que hagamos de ella, y a través de esta red social, a través de este proyecto, vamos a hacer un uso que, vuelvo a repetir el término porque es fundamental, está lleno de conciencia. Y aprovecho también, como tendréis oportunidad de comprobar en la web de Estado Universal, que este proyecto ha convocado y realizará prontamente una gran asamblea de la humanidad. Os puede sorprender esta iniciativa, pero es una iniciativa absolutamente necesaria y absolutamente coherente. Si es verdad que estamos ya construyendo, y lo es, una nueva humanidad, es también momento de que haya un punto de encuentro, de que haya una gran asamblea de seres humanos conscientes, que pongamos en común, que hagamos propuestas, que tomemos iniciativas, y todo ello será también divulgado a través de la web del proyecto y, por supuesto, a través de la red social. En definitiva, termino, amigos y amigas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por prestarme unos cuantos minutos para escucharme hablar de una red social que está llamada a ser la gran referencia de las personas conscientes de un rincón a otro del planeta. Es el momento, amigos y amigas. Ha llegado la hora. Un abrazo muy fuerte para todos y para todas. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien.
Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. A partir de este momento, Edgardo Fogel te invita a una amena y profunda charla. Esto es Conversando en Positivo. Hola, queridas amigas, queridos amigos, un abrazo muy, muy grande. Espero que estén excelentemente bien. Hoy estamos iniciando un programa de Conversando en Positivo, MSA Canal muy especial. Estamos viviendo tiempos de grandes transformaciones, muchos cambios a niveles planetarios. Y hoy quiero presentarles una gran iniciativa planetaria que se está planteando desde España, con el fin de ir generando una nueva red social consciente, una gran comunidad consciente a nivel planetario. ¿Qué les parece? Cada vez más avanzada también, están incorporados ya grandes personas como es Emilio Carrillo y muchos otros a esta iniciativa para que vayamos aportando a una nueva conciencia, a una nueva humanidad. Y para eso tenemos al iniciador número uno de este gran proyecto. Ustedes lo ven en pantalla, él es Juan Carlos Martín Yuste, que vive en España, ingeniero aeronáutico, autor, fundador y presidente de Estado Universal. Así se llama este gran proyecto en el cual muchos ya nos estamos incorporando. Muy, muy bienvenido, Juan Carlos. Pues encantado, un placer, verdaderamente, y un placer, como tú dices, realmente yo me siento muy satisfecho de ser iniciador de algo a pesar de mí, ¿verdad? Porque lo Sí. bonito es trabajar también la humildad que muchas veces trabajamos también desde la ingeniería, de que el autor de los proyectos es una herramienta más en el proceso. Sí, bueno, digamos que tú de profesión eres ingeniero aeronáutico. Cuéntanos un poco de tu vida para saber cómo has llegado a este tremendo proyecto que estás liderando. Bueno, como seguramente que mucha gente de la que nos está escuchando, que ha llegado a este canal, a tu canal y a muchos otros canales que están vinculados a la conciencia, nada es casual. En Mm. general todos tenemos una trayectoria que con la perspectiva del paso del tiempo sabemos apreciar y entender. Yo siempre he sido, desde pequeño, fui un niño muy inquieto, ¿no? Deseoso de conocimiento, de experimentación. Y la vida me llevó desde pequeño a cambiar pronto mi residencia, a estudiar en colegios fuera de mi casa desde los 10 años y así llegar a la universidad a afrontar una carrera entre otras, porque yo tenía mi primer problema fue el qué carrera elegir para estudiar, porque a mí me gustaba prácticamente de todo, ¿no? Y Buen alumno eras, ¿no? sí, la verdad que sí. Pero fíjate qué curioso, ¿verdad? Porque yo llegué a la carrera de ingeniería aeronáutica con una matrícula de honor, precisamente del bachillerato y del proceso de selectividad previo, ¿no? Y yo llegaba en una situación inmejorable, no me había ido mal, como tú bien dices, pero la vida me enfrentó a una carrera verdaderamente dura. Yo lo llamo mi tránsito por el desierto. Así es como yo y como muchos otros compañeros Mm. que conocen. Esta es una carrera de las conocidas, de las que en general en España son catalogadas como más duras, ¿verdad? Y eso, desde luego, configura un carácter. No estaba acostumbrado a que me fuera mal, ni mucho menos ni siquiera suspender, ¿verdad? Y aquí aprendí muchas cosas y me bregué y se adquieren unas cualidades porque a la larga, ya como profesional, te das cuenta de que ese plan de estudios quizá precisamente está muy bien diseñado con ese interés de crear personas, o más bien educar personas que vayan a enfrentarse a grandes proyectos, proyectos muy complejos, que lógicamente no se vengan abajo en la peor de las circunstancias. Mm. Y tengan esa resiliencia y esa serie de tenacidad, una serie de valores fundamentales. Entonces creo que ese caminar me llevó a desarrollar esas capacidades. En la vida profesional me fue realmente bien, pero de algún modo yo también me sentía vacío, como también le sucede a muchas personas que acaban tomando decisiones en su vida porque
desde el punto de vista de la identificación con el ser, con lo que aquella misión a que han venido, ¿verdad? Y yo también tuve siempre muchas motivaciones desde el punto de vista social y humanitario. Siempre me planteé, como todas las grandes preguntas, del por qué y el para qué estamos aquí. Y de repente un día, porque yo una vez me preguntaron que cómo me definía, yo particularmente, y me salió del alma una cosa curiosa, después de pensar un ratito, soy algo así como un artesano del pensamiento, algo que también te da la ingeniería, el estar acostumbrado a resolver problemas complejos, ¿verdad? Y Estado Universal llegó después de una concatenación de pensamientos. Pensaba en los derechos humanos y pensando en los derechos humanos y en la necesidad de establecerlos y de garantizarlos en el mundo, pues yo digo, bueno, los derechos humanos al final deben ser competencia de la humanidad, ¿no? Dejados en manos de los gobiernos de todo tipo y condición que decidirán de qué manera los aplican o no. Y es algo que es nuestro. Realmente los derechos humanos es algo que nos define como personas también. Y en ese orden de pensamientos y de cosas, uno llega a la conclusión de que los derechos humanos deben ser competencia de la humanidad, pero la humanidad como tal no tiene representación, ¿verdad? Así es, claro. Bien, y ahí aparece la parte ingenieril, ahí aparece la idea del proyecto. Encontrar la manera de establecer una asamblea de la humanidad que fuera justa, representativa, equitativa, que estuviera al servicio de la humanidad y la pudiera de algún modo actuar en su nombre. Tremendo proyecto, súper. Está bien eso, no tener topes mentales, ¿no? Verdaderamente no. Yo creo que eso es importante. Tú te comentabas, por ejemplo, en la entrevista hace poco, y yo estoy completamente de acuerdo contigo. Para nada, los topes mentales, hay gente que está educada en el entorno de los topes mentales, pero desde luego no es el caso, no es nuestro caso. Yo recuerdo, por ejemplo, el primer curso de la carrera cuando estudiábamos álgebra lineal y cosas como los espacios vectoriales, algo completamente abstracto, te abrieron la cabeza de par en par de tal manera que ya es imposible que nadie te la cierre. Es decir, desde luego, ningún límite mental hay que tener en la vida, porque lo que uno ya de alguna manera empieza a pensar, en cierta forma ya existe, ¿no? Y Exactamente. muchas realidades con las que nos manejamos habitualmente, como las matemáticas, como la geometría, son realidades abstractas, pero son realidades. O sea, de alguna otra forma, al llevarlo mentalmente, uno lo está llevando al presente mental, de alguna forma. Ahí ya estás visualizando, estás viendo. Después solamente falta la impecabilidad en la realización, ¿no? Efectivamente, yo creo que de alguna forma la causa, como yo le llamo al final, es como en las ecuaciones de la física, existen unas causas naturales, existen unas leyes, están perfectamente comprobadas y verificadas que existen, leyes naturales, pues creo que suceden igualmente en la vida. La causa ha querido que el procedimiento se iniciara, este procedimiento se iniciara con un ingeniero, pues puede ser precisamente para tratar de abordar un plan concreto, para tratar de abordar un Exactamente. plan concreto que permitiera que al mismo tiempo fuera lo suficientemente sencillo y lo suficientemente honesto como para permitir que otras personas se vincularan a él. Esa creo que es la garantía que mi persona puede ofrecer. ¿Cómo ves tú, Juan Carlos, hoy día la visión de la humanidad respecto a todos los factores distópicos y utópicos también que tú haces pensar que una iniciativa de este alcance puede tener éxito? Bueno, sencillamente, si tú cierras los ojos y te olvidas de ellos, desde luego es una de las formas de pensar que tiene que tener éxito. Es decir, que el paradigma, y eso también es una cuestión mental, sobre el que nosotros queremos basar la existencia y cómo queremos interpretar y medir la existencia es nuestro. Si nosotros pensamos que estamos en una, evidentemente yo lo pienso también, en una sociedad en muchos casos injusta, es cierto, pero en parte, porque hay otra parte brillante en nuestra ciudadanía, en todas las generaciones y en este momento también, en el momento actual, que apuntan en el sentido contrario. Es cierto que vivimos un mundo muy curioso, en ocasiones polarizado, y efectivamente es multiparadigma. Hay diferentes paradigmas que tienen que ver con la propia programación de funcionamiento de la humanidad.
hay un paradigma que tiene que ver con el desarrollo de la especie. Y es un paradigma que muchas veces está más relacionado con el paradigma físico, con el paradigma que tiene que ver con la fuerza, ¿verdad? Es un paradigma semejante al de otros mamíferos, ¿no? Donde las relaciones en sociedad se determinan especialmente por la fuerza. Pero hay un paradigma ligado a la compasión, ligado al amor, que tiene que ver con los deseos de cualquier individuo al desarrollarse plenamente. Y yo digo que fundamentalmente desde mi punto de vista hay un paradigma instintivo, un paradigma racional, un paradigma artístico y un paradigma espiritual. Por lo tanto, a pesar de que el paradigma, creo, del que procedemos y del que de cierta manera nos ha traído hasta aquí, que es ese paradigma fundamentalmente instintivo, determinado por la fuerza, hoy estamos en un momento en el que estamos empezando a pensarnos como especie. Tenemos la maravilla tecnológica, nos permite pensar acerca de nosotros mismos. Esto es algo que en otros siglos, en otros tiempos hacia atrás, solamente una pequeña parte de la población minúscula podía realizar. Y hoy nos podemos permitir establecer estos debates de forma planetaria, ¿no? Incluso a veces hay ciertos debates que, protagonizados por algunos escritores, por ejemplo, se da el caso de Harari, del historiador, por ejemplo, israelí. Claro. Fijaros qué interesante ese debate propuesto por este señor acerca de los retos globales que tiene la humanidad a día de hoy, es leído por millones de personas en todo el mundo, personas además en situaciones de mucha influencia, sincronizando conceptos para todos. Sí. Entonces, estamos ante un punto muy apasionante. Sí, muy apasionante, justamente. ¿Cuáles tú crees, Juan Carlos, que son los aspectos que ya esta humanidad está muy agotado y que esta nueva humanidad y Estado universal debería acoger? Bueno, pues yo sinceramente pienso que, yo siempre también lo digo, porque la gente tiende a pensar que Estado universal, la propuesta de esta red social que convoca la Asamblea de la Humanidad, es un proyecto ideal, ¿no? Que esa Asamblea de la Humanidad tiende a ser algo ideal. Y yo les digo que dejemos lo ideal para el siglo XX. Ya hemos tenido proyectos ideales en el siglo XX. Es un proyecto humano. Esa es la categoría que tiene, un proyecto humano, es decir, de la totalidad de la humanidad. Y humano también en el sentido amplio, con sus vicios y con sus defectos. Por supuesto que la humanidad pretende representar a la población mundial, pero también elevar nuestro propio estado individual. Entonces creo que hay ciertas cosas del pasado que nos han traído hasta aquí que probablemente no pudieron ser de otro modo. Es decir, venimos de una sociedad de tribus, una sociedad tribal en la que existía una desconfianza hacia el otro pueblo y un pueblo estaba en competencia porque se tenía el pensamiento efectivamente fundado de que si un pueblo era débil, era eliminado de la faz de la tierra. Eso nos ha hecho llegar hasta un paradigma en el que el propio Harari dice que los hombres y las mujeres que han llegado a nuestros días, de manera genérica, por supuesto, él lo contempla, pues es el hombre guerrero y la mujer sumisa, ¿no? Ese es el paradigma del que somos conscientes que nos ha traído hasta aquí. Entonces, hoy estamos quizá en el punto de inflexión, entonces probablemente estemos en condiciones de replantearnos que ya no necesitamos ese paradigma, que nos podemos quitar la coraza, el hombre ya no necesita ser un soldado perpetuo, ni la mujer desde luego ya lo está demostrando, porque creo que uno de los valores fundamentales del Estado universal es el de la mujer, que va a tener un papel y ya lo tiene muy representativo, que de hecho en el protocolo de Estado universal está resultando muy atractivo, porque al ser un procedimiento por sorteo, procedimiento muy honesto, muy transparente, muchas mujeres están acudiendo. Por eso creo que muchas cosillas se van a ir dejando atrás a medida que nos demos cuenta de que no las necesitamos, sencillamente. Y entonces creo que la humanidad, y yo al final del libro así lo vislumbro, estamos hacia la transición de un planteamiento de interés material a interés espiritual. Y probablemente nosotros estamos en ese punto de inflexión. Y vamos a ver ese cambio de paradigma.
Ahora, los grandes sabios de hoy, como un Emilio Carrillo y otros, plantean que en el fondo nuestra sociedad está desconectada de lo que somos, de nuestra esencia. ¿Cómo se plantea un ingeniero cuando hoy se habla que la nueva humanidad tiene que conectarse al desarrollo de la conciencia, a la evolución? ¿Cómo te planteas tú? ¿Qué significa eso en términos más concretos? ¿Qué significa que uno debe desarrollar conciencia para ti? Bueno, yo particularmente incluso no soy fan del término nueva humanidad, porque desde mi punto de vista pragmático, yo hablaría de una nueva humanidad si hubiera una humanidad anterior. Es decir, que eso es precisamente lo que estamos tratando de hacer con el Estado Universal, más bien que una nueva humanidad es una humanidad consciente de sí misma. Y eso ahí enlazo con lo que tú quieres decir acerca del término de trabajar la conciencia. La conciencia tiene que ver con el reflejo del estado individual de uno mismo, es decir, hacia adentro, evaluado de tu propio estado individual. La conciencia empieza por conocerse a uno mismo. Conocerse a uno mismo significa mirar hacia adentro, tener también, desarrollar el espacio para poder observar los pensamientos, las emociones, como algo externo a ti. Y luego tienes que desarrollar el siguiente paso, que es hacia tu entorno, ¿no? O sea, hay una parte de la conciencia que tiene que ver contigo y una parte que tiene que ver con hacia el exterior. Y yo también, para mí casi la palabra universal es sinónimo de ser una persona consciente, porque creo que la conciencia necesariamente nos lleva al todo, nos lleva a nuestra identidad como parte de un todo y a la importancia que tenemos como parte, pero necesariamente solidarios a la existencia del resto, ¿verdad? Entonces creo que el ser consciente está muy ligado al tener un sentimiento universal. Por eso el estado universal tiene el significado equivalente al ser consciente, porque yo jugaba con la palabra estado durante todo el proyecto. Evidentemente, estado tiene dos acepciones, como bien sabes, ¿no? El hecho de una organización política, en este caso Estado Universal es una organización política universal, pero también Estado expresa una situación. Y en este caso Estado Universal expresa una situación de conciencia particular. Quiero decir, ni buena ni mala, ni mejor ni peor. Es un estado de conciencia que te lleva a sentirte como parte de un todo. Y ese es un estado universal. Tú, en el sitio web sale, la misión de Estado Universal es acelerar la interacción entre las personas para favorecer el diálogo, la empatía y la solidaridad y establecer la primera Asamblea de la Humanidad encargada del desarrollo individual y colectivo. Otro mundo es posible, sin muros ni fronteras. Si quieres, entremos un poquito a lo que es Estado Universal. ¿Cómo está estructurado de acuerdo a esa mente que tú dices tuya, así bien ingenieril? Pues fíjate de qué manera hemos transformado un proyecto y un problema aparentemente muy complejo, como hablar de un proceso constituyente de la humanidad como entidad. Lo hemos articulado a través de una nueva red social, que es estadouniversal.org, en la que todas aquellas personas que tienen ese sentimiento de ciudadanía universal tienen un punto, en primer lugar, para encontrarse, para poderse relacionar, para poder generar empatía, ahí viene lo interesante, dentro de esa red social con causa. Registrarse, crear la cuenta es muy sencillo y una vez uno que se registra dentro de esa red social se va a encontrar herramientas muy semejantes a otras redes, como puede ser el muro, como pueden ser diferentes grupos, como puede ser también la posibilidad de solicitar amistad a otras personas y tener una mensajería privada con ellas. Y también tenemos un chat multilenguaje, aquí viene lo interesante de salvar esos muros y fronteras, que se llama Babel, ¿verdad? Donde cada persona elige su idioma al entrar, ya está diseñado de cara a esa asamblea de la humanidad. Pero fíjate la potencia que tiene este chat, que cuando uno entra y elige su idioma, da igual de qué parte del mundo, a ti la pantalla te ofrece lo que se está escribiendo en el tuyo. Es decir, que si tú estás escribiendo, por ejemplo, en japonés y yo en español, yo vería lo que tú dices en español y tú lo verías en japonés. De esa manera
contamos con una de las posibilidades fundamentales, que es el entendimiento, que es la comunicación para generar empatía. ¿Por qué? Porque tú bien sabes que una de las formas de nuestro sistema distópico es el mantenernos desunidos en granjitas, más o menos pequeñas, a las que tradicionalmente acabamos llamando países, verdaderamente, que creo que son el último símbolo probablemente del feudalismo, y que algún día, probablemente en unos siglos, pues alguien, un historiador, mirará hacia atrás y nos mirará con cierta compasión, pensando en lo bárbaros que éramos por la existencia de esos muros y esas barreras y esas fronteras que separaban a seres humanos. Yo digo que, desde luego, los derechos humanos, la eficacia del cumplimiento de los derechos humanos está ligado necesariamente a la libertad de movimiento. Claro, una cuestión no tratada dentro de los estados, ¿verdad? Porque cuando dejas los derechos humanos en manos de cada uno de los estados, por ejemplo, pues resuelven que tú tienes libertad de movimiento dentro de tu estado. ¿Cómo no? Por supuesto. Pero ¿qué ocurre con la libertad de movimiento por el planeta, verdad? Que es lo que realmente está garantizando que las personas tengan esperanza en su espacio vital. Y como ves, es muy sencillito. Es un proyecto constituyente de la humanidad articulado mediante la red social. Una vez que tú entras dentro de la red social, tienes la opción de participar en la Asamblea de la Humanidad. Es decir, la Asamblea de la Humanidad está diseñada mediante un protocolo de acceso que tiene una ligadura con la Grecia clásica. La Grecia clásica, especialmente en Atenas de Pericles, por remontarnos a la época, disponía de una asamblea y disponía de un consejo. Y ese consejo, que venía de cada una de las demos, se extraían por sorteo los miembros que iban a participar en ese consejo, 50 por cada una de las demos, en total que se configuraban un consejo de 500 personas. Lógicamente, con la salvedad que nosotros, traído esto a nuestros tiempos, lo mejoramos. La democracia en su día, desde luego, no era del todo un ejemplo, puesto que no era inclusiva, no incluía a toda la ciudadanía, ni en muchas partes, por ejemplo, las mujeres que estaban fuera del sistema. Entonces, claro, yo buscaba un sistema que fuera representativo, pero que también fuera generoso y que fuera honesto. Es decir, hacer cosas distintas a como se han hecho. Por eso es también la existencia de recurrir a un método representativo aleatorio, estando también y teniendo también muy presente la cuestión del ego y cómo el ego ha afectado en el desarrollo de la historia de una manera terrible, ¿verdad? Entonces, había que buscar la forma de sacar el ego de la cuestión. Entonces, tuve históricamente la justificación, a través de la Grecia clásica, de recurrir a este método aleatorio, de tal manera que las personas que dentro de la red social se unen al grupo de los socios, al censo de elegibles, al que de aquí a septiembre ya hay unas cuantas personas que están dentro, más de un centenar, pero para que sea efectivamente una muestra representativa, vamos a invitar a 100.000 personas a través de la red social de LinkedIn. ¿100.000? 100.000 personas. 100.000. 100.000, vamos a invitar a 100.000 personas de todo el mundo, esto también a través de un proceso que se hace por listas, por las diferentes regiones y localizaciones a través del planeta, para que efectivamente, eso ya está contemplado en el libro también, que ya se decía en la parte que tiene que ver con la estadística, que debería existir al menos un número de 100.000 personas distribuidas para que efectivamente pudiéramos estar hablando de una asamblea representativa de la humanidad. Entonces, lo que hacemos es, en esta primera ocasión, en este primer sorteo, es que junto con las personas que llegan, pues hemos añadido esas invitaciones. Probablemente cuando esto haya crecido dentro de 4 o 8 años sucesivamente, y esto cada vez sea más conocido, no tengamos que recurrir a la necesidad de invitar, sino que imagínate que dentro de 20 o 40 años, esto es conocido por la gente, por mucha gente en el mundo, igual que, por ejemplo, lo son las Olimpiadas, que es algo que todos tenemos en mente, ¿verdad? Entonces llegan las siguientes Olimpiadas, ¿verdad? Llega la siguiente convocatoria. Entonces las personas voluntariamente deciden participar o no. Claro, porque
porque LinkedIn, disculpa, tiene un cierto perfil, sí, de persona. LinkedIn nos permitía algo que es una genialidad ya de la tecnología de nuestro momento. Esto lo hablaba un día con Emilio Carrillo, por ejemplo, y decíamos que de no existir esta red era muy difícil que hubiéramos salvado este escalón. Pero precisamente la historia funciona así, subiendo peldaños, ¿verdad? Entonces, para subir el siguiente peldaño tienes que tener el anterior. ¿Cuál sería otro método de llevar a cabo esta convocatoria? Pues imagínate que tuviéramos un enorme capital, lleváramos a cabo una campaña masiva en medios de comunicación, etcétera. Pero conocemos cómo funciona nuestro mundo distópico, ¿verdad? Y sabemos lo que eso costaría, ¿no? Exacto. Desde luego, la promoción de un producto es muchísimo más cara que el producto en sí mismo. Entonces, tenemos gracias a la existencia de esta red, por un precio adecuado, porque efectivamente esto tiene que ver con un servicio ofrecido por esta red. Hemos hablado con ellos, saben lo que vamos a pretender hacer, nos van a dar acceso a toda la red. ¿Y qué tiene de bueno LinkedIn? Pues tiene dos cosas muy buenas. Es una red social profesional, por tanto es una red social seria, que garantiza los perfiles en gran medida. Y segundo, que es una red social masiva, universal. Esto es muy interesante porque mucha gente este dato no lo conoce, pero muchas redes sociales, especialmente, por ejemplo, Facebook, Twitter, están vetadas en muchos países, especialmente con aquellos no democráticos. Eso no le sucede a LinkedIn. De acuerdo. Entonces, disculpa, para recomponer de nuevo. O sea, lo primero que uno tiene que hacer, porque está escuchando, tiene que registrarse en el sitio web, simplemente en la red social consciente, ¿no? Y como segundo paso, si le interesa ser parte de esta gran asamblea que se va a realizar en septiembre, tiene que hacerse socio. Y entiendo que para hacerse socio tiene una cuota que es bastante baja, yo diría, donde ahí queda ya incorporado formalmente al sorteo que se va a realizar en septiembre. Efectivamente, eso es. De hecho, incluso la cuota, los jóvenes, por ejemplo, hasta 25 años están exentos del pago. La cuota es de 25 euros año. Claro, lógicamente se buscan cantidades que sean muy moderadas, que como mínimo permitan ir cubriendo los gastos que tiene este hotel virtual que es Estado Universal, ¿no? Porque al final, lógicamente, esta red nuestra que está creciendo está sufragada con los socios, tienes unos costes de mantenimiento de servidores, de mejoras informáticas. Todo eso lo vamos manteniendo y sufragando. ¿Y cuántas personas se sortearían? Se sortearían 385 personas. O sea, desde un punto de vista estadístico, con una confianza elevada, es un número que representa fielmente a la población humana. O sea, fíjate que es algo curioso, pero la estadística a mí me parece una de las materias más interesantes que los humanos hemos desarrollado, ¿verdad? Que es la de los grandes números. Al final, con un número aparentemente pequeñito, ¿verdad? Si lo haces bien y lo haces efectivamente aleatoriamente, pues tienes una verdadera muestra representativa. Y esas 385 personas tendrían una capacitación de 4 años, ¿no? Claro, la capacitación de 4 años tiene que ver con la asamblea se convoca cada 4. Por tanto, para que existan periodos que sean coherentes, tienes que tener una capacitación cada 4 al tiempo que se abre el periodo de la segunda asamblea. Es decir, el 21 de septiembre de este año se eligen a los miembros de la primera, entran en su proceso de capacitación hasta el 21 de septiembre del 25, al tiempo que se van apuntando los de la segunda. El 2025 empezarían la capacitación de la segunda asamblea, al tiempo que los de la primera es cuando realmente empiezan a desarrollar su función como pensadores de humanidad. Eso te iba a preguntar, ¿y qué función, qué gestión, qué responsabilidad tienen esos seleccionados? Pues en el fondo podemos ponerle símil de existencias, de estructuras existentes hoy en día, ¿no? Para visualizarlo o bajarlo a tierra. Esto se va a parecer un poco a una gran ONG, a diferencia de las ONGs habituales, el hecho de que esta será una ONG parlamentaria, plenamente democrática, por ejemplo. También hay gente que a Estado Universal Asamblea la llama la ONU de las personas, porque en este caso estás hablando de una asamblea representativa de la humanidad,
pero a diferencia de representar a los gobiernos, en este caso, está representando a la gente común. Entonces, hay gente también que hace la equivalencia y dice, bueno, pues la ONU sería algo así como el Senado, la Cámara Alta, y Estado Universal, esa Asamblea de la Humanidad, sería como la Cámara Baja, ¿verdad? Es otra forma de visionarlo. Porque al mismo tiempo de que ellos vayan a hacer manifestaciones acerca de las cuestiones de actualidad relativas fundamentalmente a derechos humanos y a retos globales, también van a disponer de unos presupuestos que más adelante ellos mismos van a tener que pensar en esa financiación, como de dónde va a venir a partir de las cuotas de socios, pues puede haber donaciones, o puede ir incrementándose hasta efectivamente también ser algo importante, tener una categoría también, no solo cualitativa, sino cuantitativa, que permita afrontar proyectos a nivel mundial. Se me ocurren, por ejemplo, siempre ponemos ejemplos muy concretos, pues piensan en instalar una potabilizadora en algún país, por ejemplo, cualquier país que nos pueda ocurrir que tenga estas necesidades, o apoyar a una escuela que se está construyendo en otro lugar, etcétera. No quiero poner nombres en particular, lo dejamos abierto. Es decir, cualquier cosa concreta que quieran llevar a la práctica, así como contar con toda la masa de esa ciudadanía virtual, efectivamente, para desarrollar también actividades de voluntariado. Esto es fundamental, esto es algo que a mí me sorprende mucho cuando lo pienso, porque yo hago un trabajo de interiorización, en mis propias meditaciones, yo trato de interiorizar esto, porque una cosa es en su momento haberlo escrito y otra cosa es, como estamos haciendo, llevando ya a la práctica, ¿verdad? Yo digo, qué cosa más bonita lo que vamos a hacer, por ejemplo, con el capital humano que vamos a ver en esa asamblea. No es tanto, cuando yo ya hablaba de las pinceladas de esta capacitación, la primera cosa que hay que tener en cuenta es la que ellos nos van a ofrecer a nosotros. El valor humano, el capital humano que vamos a traer a la asamblea. Es decir, ya sea entre ellos, a través del aporte entre ellos y hacia nosotros, de toda su cultura, de toda su experiencia, del lugar de origen. Es decir, vamos a tener una perspectiva del mundo que nadie nos ofrece. Ahora, la organización de estas 365 personas la tienen que hacer ellos mismos, porque es lo que está sucediendo hoy día en Chile, por ejemplo, que se hizo un proceso constituyente y ahora los constituyentes tienen que hacer su administración, a ver cómo nos vamos a organizar para de ahí generar leyes y que después puedan ser ejecutadas. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues yo estoy muy al tanto de la cuestión chilena, porque no sé si sabes además que la gente de la Universidad de Chile está participando con nosotros. Sí. Bien, entonces estoy al día, plenamente al día. Y hay algunos factores, he estado escuchando algunos debates de la jefa de políticas, por ejemplo, de Claudia Hayes, y son muy interesantes, son apasionantes, pero uno de los problemas de los que se habla efectivamente, que al tener una asamblea que es más representativa del pueblo, por supuesto, es más representativa, pero se aleja un poco de la partitocracia, de la institucionalidad, por así decirlo, le falta el factor de ese know-how que tradicionalmente tiene esa partitocracia, porque es la que evidentemente ha llevado adelante el gobierno del país. En este caso, y yo le he mandado un mensaje además esta tarde, ¿no? En ese sentido, lo importante que es que tengan una capacitación, porque desde luego es estupendo representar a la ciudadanía, pero no basta con representar lo que somos. Además, hay que representar lo que podemos ser. Esa es la labor de la Asamblea. ¿Para qué? Para que exista efectivamente un espíritu de inspiración, un espíritu de autoridad, pero no una autoridad derivada del uso de la fuerza, sino una autoridad derivada del cultivo de las virtudes, del cultivo de la persona. Por tanto, hay un trabajo ahí muy interesante en el que tenemos 4 años, lógicamente, tenemos mucho tiempo por delante. Además, hay que tener en cuenta que en nuestro caso, todas estas personas tendrán sus actividades al margen. Creo que la formación al final se llevará hacia los sábados, hacia unos ratos de los sábados. Creo que el primer año probablemente nos vayamos a centrar en conocerlos a cada uno de ellos y entre sí, que se conozcan, que vamos a dar de cuenta que vamos a tener gente, y lo hemos garantizado en el sorteo, de todas partes del mundo. Porque
porque hemos hecho invitaciones, vamos a hacer invitaciones por zonas geográficas. Entonces vamos a tener gente de todas las partes, va a ser muy interesante, muy enriquecedor que nosotros eso sea volcado hacia Estado Universal en primer lugar y entre ellos, y a partir de ahí habrá un proceso que estamos generando ahora mismo, en el que estamos invitando a mucha gente para que este verano vayamos a hacer algún tipo bueno, este verano, invierno, en el Polo Sur, Sí. que es muy interesante también, ¿verdad? Cuando hablamos, fíjate, hay que tener la conciencia planetaria alerta en todos los Sí, sentidos, porque estamos acostumbrados a mirar el planeta desde nuestra parte, ¿verdad? Y yo que he cierto. estado en Uruguay recientemente, ahora he entendido que no hay que pensar en hemisferio norte y hemisferio sur, porque no es, hay que tener en cuenta que si no, no es inclusivo, ¿no? Pues efectivamente, en este periodo que está por delante, ese tema quedaba relativamente abierto, se daban las pinceladas de que la capacitación tenía que tener una parte de reconocimiento de capital humano, 2, una parte de valores, es decir, de dentro hacia fuera, y 3, una parte de fuera hacia adentro, para que tuvieran la perspectiva suficiente acerca de las cuestiones fundamentales del planeta. Qué buena. ¿Y cómo, bueno, ya estás trabajando, de hecho esta conversación es parte de eso, pero esto hay que comunicarlo así globalmente? ¿Cómo visualizas esa comunicación? Porque lo interesante es que le llegue a la mayor cantidad de personas, ¿no? Bueno, pues yo creo que en eso estamos todos, porque esto es un proyecto, a mí me gustan los proyectos disruptivos, evidentemente, pero fíjate, no son fáciles de comunicar, ¿eh? Lo Sí. primero porque generan desconfianza, por la inercia general de Mm. cómo funcionan los sistemas, más bien jerárquicos, más bien verticales, ¿no? Que un proyecto horizontal. ¿Qué peculiaridad también tiene el proyecto horizontal? Que descansa sobre todos nosotros, es decir, que yo le digo a la gente, esto no es un proyecto mío, ni de Emilio Carrillo, ni bueno, ni cada día de más gente, es decir, es de todos, es de todos. Que estamos hablando del proyecto de la humanidad, proyecto constituyente de la humanidad. Por tanto, descansa en la responsabilidad de todos nosotros. Y cada uno tiene la capacidad de ser semilla en su entorno, ya sea en su entorno social, o en su entorno físico, o en su entorno virtual, y tener, creo que por nuestra parte, cultivar la emoción, la pasión que supone el proyecto, tratar de contagiar ese entusiasmo para hacerlo crecer. Evidentemente un poco como hormiguitas, pero nos podemos sorprender porque hay mucha vibración en él y es cierto que se están empezando a dar cosas sorprendentes. Las personas que están llegando son personas muy interesantes, hay personas también relevantes, bastante relevantes, que son conocedoras del proyecto. Se está, por ejemplo, trabajando en un himno desde México, está componiendo una persona en el que van a participar ya cantantes con cierto renombre de muchas partes del mundo. Estas cosas se están pasando ya. Así que es probable que nosotros mismos nos sorprendamos cuando esto empiece a rodar, ¿verdad? Y la vibración del proyecto empiece a resonar. Y a pesar, como tú bien dices, de ese paradigma en el distópico, ese paradigma muchas veces del drama, en el que también yo creo que hay que tener muy en cuenta que es un paradigma muy interesado, el mundo del drama, paradigma del drama, muchas veces se cultiva por determinados intereses, pero desde luego que, como yo siempre lo he dicho, nosotros no tenemos un espíritu reivindicativo, más bien es un espíritu creativo. Lo que está ahí y tiene su recorrido, el que sea, nos ha traído en cierta manera hasta aquí, también es verdad, y hay que reconocerlo, Por pero en supuesto. paralelo abrimos otra posibilidad, otra posibilidad. Hay una convivencia, Estado Universal pretende una convivencia con la casa que está ahí existente y al ladito ponemos otra casita pequeñita, modesta, coqueta, humilde, pero que cada día crece un poquito más. Y en estos estamos con Juan Carlos Martín, en estos 4 años que ya están elegidos, cuál es el plan fuera de la capacitación a los constituyentes para que la plataforma en el fondo como que no se vaya durmiendo? Bueno, pues como tú bien has dicho, la red social ya es una realidad. Por tanto, esa creación ya está ahí. Va a Y seguir. evidentemente va a seguir. Va a seguir. ¿Sabes por qué va a seguir? Porque al final, efectivamente, las cosas concretas, cuando tú llevas adelante un gran proyecto de estos, aunque no lo dices muchas veces, hay objetivos que son implícitos. Y en esos objetivos implícitos está el camino que recorres. Y la red social forma parte de ese camino. Y la herramienta ya no solamente es una herramienta, es un punto de encuentro donde la gente también
que la gente necesita, y eso lo estamos percibiendo, que está llegando mucha gente a la red social porque decía, ya era hora, ya era hora, necesitábamos que existiera este punto de encuentro. Todo no podía ser tan gris. Y es decir, eso ya va a ser una realidad, en cualquier caso. Y esa es una de las cosas que va a tener que gestionar, por ejemplo, la Asamblea. Esa tecnología está ahí. Es como la primera causa, podemos pensar, de la Asamblea, la existencia de esta red social alternativa, consciente, y a partir de ahí la Asamblea decidirá, que nos sorprenda, por supuesto. Ahí también está la parte disruptiva. Desde luego hay que ser generoso en ese sentido. Te voy a contar una cosa graciosa, que por aquí tengo cerquita a mi madre. Mi madre no me acababa de entender del todo, porque cuando tú llevas a cabo algo desde el punto de vista generoso, no estamos en el paradigma, especialmente en el mundo de la generosidad, y me dice, pero hijo, ¿cómo vas a hacer tú algo que has creado para dejárselo en manos de otra gente? Dijo, pero Sí. tiene que ser así, es decir, todos tenemos que hacer esa labor, tenemos que hacer esa labor de confiar y confiar, sin pretender además, sin estar obsesionados por los resultados, no es la cuestión. Sí. Bueno, No ahí es la cuestión. hay un concepto muy bonito que tú estás planteando, que uno cuando lo vive sabe que es así, que uno mientras más da, más servicio da, más va recibiendo también y uno se va sintiendo más pleno. Así que bienvenidos todos los que quieran hacer servicio, ¿no? Por supuesto que sí. Es más, yo creo que te sientes, ¿cómo te vas a sentir? Te sientes muy satisfecho, profundamente satisfecho, a pesar de que en mi situación, por ejemplo, particular, con todo lo que yo he entregado también, mis propios recursos, ¿no? Pues mi calidad de vida es distinta como era antes, pero me siento muy satisfecho. Y como yo, mucha gente hoy en día, ¿verdad?, que hace cosas por los demás. O sea, desde luego eso es algo que te aporta muchas satisfacciones. Y mucha gente que ha experimentado el vacío profesional sabe de lo que estamos Mm. hablando, de gente que ha llegado a una situación muy razonable desde el punto de vista profesional, pero ha dicho, no es suficiente, ¿verdad? Bueno, sin duda la cantidad de depresión que hay hoy día en el mundo, acá en Chile es altísimo, es producto de lo que tú dices, pues el vacío existencial, ¿no? Yo creo que sí. Es la clave, ¿verdad? Yo acabo el Sí, libro con esa cuestión, el vacío sí. existencial. Por eso hay una peculiaridad, porque fíjate, yo cuando puse el proyecto en marcha y lo acercaba a diferentes foros, para mí era puro sentido común, puro Mm. sentido común. Entonces yo entendía o pensaba que la gente rápidamente pues iba a adherir, especialmente en mundos que a lo mejor yo contaba con ellos, como el mundo académico, y yo no estaba muy próximo, aunque probablemente internamente sí, yo tengo una concepción un poco asceta, espiritual, eh, pero yo no era conocedor, por ejemplo, de Emilio Carrillo, no estaba interesado por estas cuestiones de la Mm. espiritualidad, pero sin embargo la gente que se acercó en primer lugar empezó a hacer piña en torno a Estado Universal fue toda esta gente que estaba en torno a la espiritualidad, a la conciencia. Ahora lo entiendo muy bien por qué. O sea, ellos Mm. no se trataba de argumentos, había una vibración y ellos no es porque yo tuviera ninguna capacidad especial para convencerlos, sino porque decían, te estaba esperando, macho. ya, ya, Sí. esto es en lo que yo estaba, esto es en lo que estábamos todos, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí estamos construyendo. Bueno, todo es resonancia, ¿no? Ese es el proceso de esta nueva humanidad que a ti no te gusta que se le diga, pero es en el fondo es una nueva vibración. Estamos, por eso que está todo tan intenso en este planeta. Desde luego que sí, efectivamente. Yo entiendo y soy muy consciente y además ahora soy más abierto también en este sentido, porque además así acabo el libro. O sea, yo fíjate que hay una parte que entiendo que hablando de los dramas, el mayor drama de todos, desde luego, es el drama existencial. Mm. Efectivamente. Todos portamos ese drama y somos conscientes de ese drama. Entonces, yo me imaginaba una situación en la que la humanidad, por ejemplo, estuviera en esas condiciones de no hay fronteras, estamos organizados de una manera racional, práctica, o llámale X, de una manera racional. Eh, Somos humanos, somos todos parte de una gran familia, de un colectivo, cada uno con sus singularidades, bien. Vamos a imaginar esa situación, de paz perpetua incluso, ¿verdad? Lo difícil en estos casos, y pensaba yo una vez llegado a esta situación, es mantener la paz. No tanto incluso lograrla. Lo Mm. complicado es mantenerla. Y el mantenerla está relacionada con una cosa muy sencilla, que es aprender a estar. Por eso yo Mm. acabo hablando de lo importante que es aprender a estar, aprender a respirar, aprender a ocupar un espacio.
Porque la cuestión existencial, precisamente, el no resolver la cuestión existencial de cómo estamos, es la que degenera en los conflictos, en la mayoría Sí, de las. exactamente. Bueno, y cuando no estamos conectados, justamente el sistema nos atrapa y estamos viviendo desde afuera hacia adentro y ahí perdemos todo tipo de conciencia, porque funcionamos como sonámbulos, ¿no? Programados y de acuerdo a lo que la sociedad nos va imponiendo y nos van incubando mentalmente. Así que maravilloso lo que estás haciendo, felicitaciones. Pues muchas gracias, es un verdadero placer. Hay otra cosa que Bendiciones. tú sabrás también desde el mundo de la conciencia, que es el no entrar en la disyuntiva bien o mal, ¿verdad? Es una cosa que también, Por que supuesto. por eso también es otro de los motivos que a veces me pregunta la gente de la no existencia de ningún tipo de filtro para postularse para la asamblea. Te digo, es que Claro. así debe de ser. Por eso quiero decir, no es que no me guste el concepto de nueva humanidad, que desde luego bienvenido sea toda aquella persona que Mm, resuena y que ya hace cambios desde dentro, pero no hay que rechazar a nadie, entiendo, sí. porque la asamblea debe ser una organización humana. Creo que eso yo lo tengo muy claro. Y pienso que en esa asamblea estará la oveja, estará el pastor, estará el lobo, y a lo mejor resulta que ni siquiera la oveja era tan oveja ni el lobo tan lobo. Entonces, creo Sí, que claro. debemos no establecer ese tipo de dialécticas y construir. Y eso sí, una vez que las personas son elegidas, tratar de generar empatía entre ellas, porque ahí está la clave. Mm, Y igual que va a suceder en Chile, lo que va a ocurrir en Chile en esa asamblea, también va a ser importante tener en cuenta que tiene que existir empatía entre ellos, porque si se generan, digamos, partidarios de manera, bloques, de forma cerrada, pues lógicamente no va a fluir la energía como debe. sí, es cierto. Bueno, de hecho, algunos empezaron a hacer ciertas declaraciones que apuntaban a eso y muchos le dijeron inmediatamente lo que tú estás planteando, es decir, oye, tenemos que aquí ser empáticos entre todos y aprender a escucharnos, porque si no esto no funciona. Y respecto a la conciencia, lo que tú planteas, todavía no existe ningún sistema de medición de la conciencia. Todos estamos resonando, así que nadie sabe si uno es mejor o peor, estamos todos en distintos caminos nomás, ¿no? Y efectivamente, así Mm, también yo lo veo de una manera muy humana. En el fondo, yo digo, el Estado Universal es un proyecto muy humano, tiene que ser muy humano. Y claro. quien no acepte el lobo estepario, pues desde mi punto de vista hay que abrazarlo, porque el lobito también forma parte de nosotros. Bueno, hazle una invitación a todas las amigas, amigos que se incorporen a Estado Universal. Bueno, pues que desde luego ya eso en lo que estaban pensando desde hace mucho tiempo, pues ya existe, ya está ahí. O sea, ha llegado el momento de dejar la queja a un lado, ¿eh? La queja de este mundo distópico, en el que también yo a veces me situaba, de que este mundo no me identifico y me pasa como Mafalda, que me quiero bajar. Pues bueno, ahora en lugar de bajarse, pues tienen Estado Universal. Tienen Estado Universal a su disposición, es una red social alternativa que ya es real, que tiene mucha gente dentro, que permite que la gente interaccione, que crezca, que no se sienta sola y desde luego también que gracias a este protocolo tan sencillo pues estemos construyendo esto tan inmenso, tan apasionante, pero tan fácil de llevar a cabo que es la Asamblea de la Humanidad. Y solo depende de que encuentren estadouniversal.org, que busquen estadouniversal.org y allí van a ver que pone crear cuenta. Como en cualquier otra red social, la mecánica es muy sencilla. Perfecto. Y a compartir con todas las amigas, amigos, por todos lados para que cada vez esto se vaya amplificando así rápidamente. Eso es. Si quieren verlo como parte de la masa crítica, pues efectivamente, veámonos como parte de la masa crítica, somos parte de esa masa crítica, desde luego es el momento. A todos los amigos y amigas que nos están viendo, es el momento. Excelente, excelente. Ya, Juan Carlos, felicitaciones, mucho éxito en todo, cuenta con todo también el respaldo, apoyo, digamos, de MCA Canal, de Conversando Positivo, el mío, de poder transmitir y difundir al máximo, porque además es muy, muy necesario en estos tiempos. Un abrazo muy grande. Pues muchas gracias a ti, ya lo estás haciendo y que sientas que el proyecto es tuyo, te pertenece tanto como a mí. Así que a partir de ahí, todos hacia Muchas adelante. gracias. Gracias, muchas gracias a todas las amigas, amigos y a seguir más despiertos
en este mundo tan intenso que estamos viviendo. Un abrazo grande y seguimos conectados. Un abrazo. En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien, y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA Canal, resonando con el alma.